It's time! En 2023, un joven peleador llamado Sean O'Malley se convirtió en la gran revelación al coronarse campeón del peso gallo de la UFC. Su logro no solo radicó en el impresionante knockout que lo llevó a la victoria, sino en el impacto que generó en la compañía. El ascenso de Sean O'Malley representó un impulso importante para UFC y posiblemente marcó el surgimiento de una nueva estrella. A diferencia de figuras como Conor McGregor, que rompieron récords de venta de pay-per-view en su mejor momento, Sean O'Malley parecía ser el tipo de peleador que UFC estaba dispuesto a promocionar, incluso desafiando sus propias reglas. Antes de convertirse en campeón, el nombre de Sean O'Malley evocaba su cabellera de colores, un aspecto distintivo que llamaba la atención. Acompañado de un sólido estilo de golpeo y una actitud polarizante, se destacaba entre el resto de los competidores. Cabe mencionar que su esposa, Dania, una estilista profesional, era la encargada de mantener su apariencia única. En el mundo de las MMA, especialmente después del surgimiento de Conor McGregor, los promotores aprendieron que un peleador talentoso, con habilidad para promocionar sus propias peleas, generando expectación, debe construir su nombre gradualmente antes de enfrentar a oponentes más difíciles. Las estrellas se forman progresivamente, agregando momentos destacados a sus actuaciones. Aunque es justo mencionar que McGregor enfrentó oponentes más competitivos en sus primeros años, como Max Holloway y Dustin Poirier, quienes posteriormente se convirtieron en campeones y figuras destacadas en el deporte. En comparación, Sean O'Malley tuvo un camino aparentemente más suave en UFC. Antes de enfrentar a rivales como Peter Yan y Aljamain Sterling, Sean O'Malley había vencido a oponentes que, aunque no eran de alto nivel, mostraban su talento. Sin embargo, fue criticado por algunos fanáticos debido a que ninguno de sus rivales estaba clasificado en UFC y muchos de ellos ya no forman parte de la compañía. A pesar de ello, su nombre siempre aparecía en la cartelera principal de los pay-per-view. El hecho de que UFC lo promocionara y lo colocara en eventos principales generaba la sensación de que había privilegios concedidos por Dana White, el presidente de la compañía. Aunque podría tratarse de una mera coincidencia, la realidad es que en el negocio de las peleas, la expectativa es fundamental, y de alguna manera Sean O'Malley generaba ese sentimiento en los fanáticos. Pocas personas compran un pay-per-view después de que ha tenido lugar el evento, por lo que generar expectativa previa es crucial. Pero, ¿qué vio exactamente UFC en Sean O'Malley para presentarlo exclusivamente en eventos pay-per-view? El joven peleador comenzó su trayectoria en los deportes de combate practicando kickboxing a los 16 años. Con algunas victorias como amateur, hizo la transición a las MMA a los 18 años. Inicialmente, peleó principalmente en su ciudad natal de Montana antes de llamar la atención de la compañía LFA, conocida por ser un trampolín hacia UFC. En LFA, Sean O'Malley ganó una pelea con una patada giratoria eficiente, asegurándose un lugar en la segunda temporada del programa, Dana White's Contender Series, con un récord invicto de 7-0. A los 23 años, Sean O'Malley demostraba ser un peleador talentoso y llamativo dentro del octágono. Además de su habilidad para el golpeo, irradiaba confianza, algo esencial en este deporte. Los medios incluso lo consideraban el siguiente Conor McGregor. Sin embargo, hubo críticas y comparaciones exageradas que cuestionaban si Sean O'Malley debía enfrentar a oponentes más difíciles y adoptar el estilo de grandes íconos del deporte. A pesar de ello, Sean O'Malley se mantuvo firme en su confianza, en su lugar dentro del top 15 de la división y aprovechó la oportunidad para lanzar su propio podcast y tener un canal en Twitch, demostrando ser más que un peleador centrado únicamente en su carrera. Algunos fanáticos experimentados criticaron su falta de desafíos, pero su mentalidad no se vio afectada por ello. Sin embargo, su primer revés llegó en forma de una derrota por nocaut técnico ante Chito Vera. Aunque la lesión en el pie generada por las patadas de Chito fue el factor determinante, la imagen de Sean O'Malley perdiendo su invicto fue contundente. En ese momento, podría haberse derrumbado y soportado críticas desde las sombras, pero en lugar de eso, Sean O'Malley rechazó la derrota y mantuvo su postura de un hombre que no conocía la derrota. Lo habitual habría sido enfrentar al oponente más peligroso posible para demostrar a los escépticos que estaban equivocados y reparar su imagen.
Sin embargo, la carrera de Sean O'Malley tomó un camino diferente. Su siguiente pelea fue contra Thomas Almeida, quien atravesaba un mal momento en su carrera. Sean O'Malley pudo lucirse y logró un knockout, recuperando admiración y apoyo de los fanáticos. Después de esa pelea, UFC subió un video de la reacción de los peleadores a la victoria de Sean O'Malley, algo poco común por parte de la compañía. Luego, Sean O'Malley continuó con 2 finalizaciones más, aunque algunos podrían argumentar que fueron predecibles. En ambas peleas, Sean O'Malley era favorito, especialmente después de su racha de 3 victorias consecutivas, todas por nocaut o nocaut técnico. La derrota ante Chito Vera parecía un recuerdo lejano, y gracias a sus actuaciones, Sean O'Malley volvió a ganar apoyo y fanáticos. Cuando su contrato inicial con UFC finalizó, debido a su racha de victorias y a ser una de las caras más destacadas de la división de peso gallo, renovó su acuerdo con la compañía en febrero de 2023. Ahora, estaba dispuesto a enfrentar a los mejores de su categoría y dio un gran salto en el ranking al enfrentar al ex campeón Peter Yan. El combate entre Sean O'Malley y Peter Yan se convirtió en el centro de la polémica de ese año. Muchos consideraban que los 2 primeros rounds deberían haber sido para Yan, y aunque Sean O'Malley mostró urgencia en el tercer round, parecía insuficiente para ganar la pelea. La mayoría de los medios de prensa anotaron el combate a favor de Yan, pero 2 de los 3 jueces le dieron la victoria a Sean O'Malley. Aunque las críticas surgieron, nadie puede disculpar a un peleador por ganar en las tarjetas, ya que ellos no escriben los puntajes. A pesar de las controversias, Sean O'Malley aprovechó la ocasión para continuar construyendo su fama de manera inteligente. Su enfoque no era popular para algunos, pero no se puede negar su talento en el golpeo y su perspectiva única sobre las peleas como un negocio. Después de su contrato inicial, UFC renovó su acuerdo nuevamente y esta vez lo enfrentaron al retador número 1, Aljamain Sterling. Para sorpresa de muchos, Sean O'Malley logró un impresionante knockout aprovechando un error de Sterling. Con esta victoria, se convirtió en la nueva estrella de la división de peso gallo. El resultado fue tan sorprendente que UFC decidió romper sus propias reglas al subir el segundo round del combate, incluyendo la secuencia del knockout y las repeticiones, a su canal de YouTube. Esto era un hecho sin precedentes en los 30 años de historia de la compañía, ya que nunca antes habían subido la repetición del evento estelar de un pay-per-view después de su realización. Aunque Sean O'Malley ha enfrentado críticas a lo largo de su carrera, no se puede negar que ha demostrado ser un talento destacado. Los promotores no se equivocaron al darle su apoyo, ya que ha demostrado ser más que una simple promesa. Sean O'Malley ha alcanzado el estatus de campeón y ha añadido un capítulo emocionante a la historia de UFC. El camino no ha sido fácil, pero con su estilo único y sus actuaciones impresionantes, sin duda ha dejado una marca en el deporte de las MMA. Ahora, si quieres conocer al peleador que le causó mucho daño a O'Malley, hasta el punto de derrotarlo en el octágono, te invito a que veas este video que te está apareciendo en pantalla. Y ya sabes, para más contenido como este, simplemente suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario y compártelo. Hasta la próxima.